¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Soy el doctor Israel, creador de contenido de apuntes médicos, y hoy vamos a tratar una enfermedad ginecológica denominada la hemorragia postparto. Antes de eso vamos a definir primero qué es el puerperio. ¿Qué es el puerperio? Es el periodo que comprende entre el alumbramiento hasta la vuelta del estado basal materno. Así que la hemorragia postparto es la pérdida excesiva hemática desde el alumbramiento hasta el final del posparto, que es alrededor entre las 6 a 8 semanas que dura, es decir, en la práctica, en la primera menstruación de la madre. Ya, tenemos como definición esta hemorragia posparto, en frecuencia está alrededor del 5 al 8% y es la primera causa de transfusión obstétrica. La hemorragia posparto vamos a definirlo en dos partes, ya sea por la cantidad o por el periodo de tiempo. Como sabemos, la hemorragia posparto será mayor a 500 ml en esta pérdida de sangre en un parto céfalo-vaginal y en mayor a 1000 ml en caso de una cesárea. Y en periodo de tiempo vamos a dividirlo, ya sea precoz o primaria, dura dentro de las 24 horas y tardía dentro o después, digamos, de las 24 horas hasta las 6 semanas cuando finalice el puerperio. ¿Cómo vamos a evaluar esta hemorragia posparto? Así, por la evaluación de las 4 T's, que consiste en tono, tejido, trauma y trombina. En frecuencia, el tono es la principal causa obstétrica o, digamos, factor de riesgo de la hemorragia posparto, alrededor del 50%, como por ejemplo son la sobredistensión uterina en el caso de un embarazo múltiple, de una macrosomía, por hidramnios de excesiva cantidad de líquido amniótico o por una patología fetal como es en el bebito una cabeza muy grande, como una macrocefalia. En la fatiga del músculo uterino, ya sea por un trabajo de parto prolongado, precipitado o conducido, una multiparidad, es decir, abundantes veces estuvo embarazada, una gestante la cual es dañosa, que produce que se fatigue el músculo uterino. No es lo mismo a los 20 años que ya a los 50, 45 años, que es ya demasiado dañosa. Asimismo, por una infección uterina en el caso de una ruptura prematura de membranas prolongada o en el caso de una coriomionitis. Medicamentos que se utilizan como son el sulfato de magnesio, el nifedipino y otros tocolíticos, que producen fatiga de este músculo o falta de contracción del músculo uterino. La segunda causa de factores de riesgo es el trauma, oscila entre el 20 y 30%, que esto se va a definir por los desgarros. Vamos a tomar en cuenta que el aparato genital o el aparato reproductor femenino está formado por el útero, el canal cervical, la vagina y la parte del vestíbulo. Cabe recalcar que hay desde los desgarros de la parte superior debido, por ejemplo, a una histerotomía, una cesárea anterior que hubo, es decir, una pérdida de la dehiscencia de esta cesárea, produciendo una ruptura uterina. Tenemos desgarros que es por el conducto cervical, es decir, por ejemplo, en una macrosomía, en cabezas muy grandes, por ese conducto vaginal, produciéndose una ruptura a nivel de la vagina, y así tenemos desgarros también perinales, que producen este sangrado excesivo. Tenemos otra causa de trauma, como es una inversión uterina, que no es más que el prolapso del fondo uterino a través del canal cervical debido a la tracción excesiva del cordón umbilical antes del alumbramiento, ¿sí? Como tercera causa tenemos el tejido, que oscila entre el 5 al 10% en frecuencia debido a la retención, ya sea de la placenta o de las membranas. Por ejemplo, a causa de una placenta que debido a su secretismo, debido a su inserción, deja una parte o se queda una parte por la fisiopatología de esto mismo. Y las membranas por la retención de las mismas, ¿sí? En cuarto lugar tenemos la última T, que es la trombina, que es por debido a una patología hematológica previa de la madre, lo que también produce un síndrome de Gel, una trombocitopenia, alteraciones de las enzimas hepáticas y una coagulación intravascular diseminada. La hemorragia posparto tiene una frecuencia entre un 5 al 8% y es la primera causa de transfusión obstétrica, por lo cual hay que tomar mucho en cuenta para aumentar esta mortalidad en la madre. Así que vamos a definir por último la secuencia de actuación inicial ante una hemorragia posparto. ¿Qué es esto? Primero, ¿cómo se aborda? Por un masaje uterino,
2, por una colocación de la sonda vesical, vamos a hacer una estimación urinaria. 3, reponer la volemia, reponer la cantidad de sangre que se está perdiendo. 4, administración de uterotónicos como oxitocina. Y por último, 5, revisar el canal de parto si no hay una retención placentaria, ¿sí? Y esto es hemorragia postparto. Y para más contenido, sígueme en mis redes sociales Apuntes Médicos.